soy un protestante que quiero ir a la verdadera iglesia y usted me dice que la verdadera Ok. iglesia es la suya, que es católica y Ujú, que tiene la tradición apostólica, y los ujú. católicos romanos me dicen que es la de ella, y los coptos me dicen que es la de ella, y los lefebristas me dicen que es la de ella, ¿cómo puedo yo Mi discriminar amigo, objetivamente y decir esta es la mi iglesia amigo, verdadera? ya tú tendrías que entonces hacer un profundo trabajo de estudio, con oración, con trabajo de estudio Ah, profundo, mire, y entonces, obviamente, entonces esto queda discriminación del hombre. ¿Y qué tal si discriminando yo en ese profundo trabajo de estudio concuerdo que usted no es la iglesia verdadera, ni tampoco los católicos, sino los protestantes? pero ¿en base de qué? En base de lo En que tú ese interpretas profundo, que... Exacto, ahí se equivoca totalmente el mismo Sesgar Plagieco, porque precisamente está diciendo algo muy importante, ¿no? Dice, ¿qué tal si en ese profundo estudio concluyo que son los protestantes y no es la iglesia verdadera, la iglesia católica? Pues jamás. Cuando uno hace estudio, estudio serio, jamás puede concluir que el protestante es la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque no existía el protestante en los primeros siglos. Así que cuando el mismo Plagieco dice y pide que en los primeros siglos mostremos una persona que esté besando imágenes, se acaba de refutar solito, porque en el primer siglo tampoco existían protestantes. Es más, los protestantes vienen 1500 años después, así que no podemos pronunciar a los protestantes como verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque el argumento de Plagieco es lo que no se practicaba en los primeros siglos no es verdaderamente cristianismo. Entonces el protestantismo cae por su propio peso. Pero vamos a seguir escuchando, a ver, y vamos a reaccionar con fuentes fidedignas. pero usted me acaba de decir que yo tengo que entrar en un profundo estudio, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer en el estudio? Exactamente, Interpretar. exactamente, pero ese estudio tienes que ir acompañado no solamente de tu solitaria caverna allí estudiando tú con tu montón de libros, tienes A que ver, mirar, explíqueme el estudio. oye, a ver, los cristianos que vivieron antes que yo, los cristianos que vivieron en el primer siglo, en el segundo, en el Uf, Padre tercero, en el Juan, se cuarto, acaba de en dar el un quinto. pacatazo usted solo ahí. No, 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 Porque no, si yo me no. hago esa pregunta, cura Juan, escúchame bien lo que le voy a decir. Si yo me hago esa Sí. pregunta y voy a investigar lo que creyeron los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, yo le pregunto, Mm. ¿creían esto que usted hace hoy? De andar besando íconos. Y algo van a creer que eres idiota. A principio, bueno, puede ser que en el primer siglo, en el justo primer siglo, no hayan besado íconos, Ahí está. ¿no? Entonces yo concuerdo que si yo investigo a los padres apostólicos del primer siglo y no besaban íconos y ustedes besan íconos y lo hacen con una vinculación cristológica, debo concluir con esa, a ver, objetividad que usted me pide que tenga, que en efecto ustedes no son la iglesia de los primeros siglos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ok, ustedes han visto el video completo y dice que nosotros necesariamente tenemos que besar íconos. Una falacia totalmente absurda. Y ahorita le vamos a mencionar y le vamos a mostrar precisamente lo que la Iglesia Católica Apostólica cree, no lo que los ortodoxos creen. Estaba conversando con un ortodoxo y el ortodoxo obviamente en ese mismo sentido dijo que no se practicaba esto, pero ¿en dónde nosotros obligamos a que se besen las imágenes? Que me muestre el documento de la Iglesia Católica, obviamente, donde la Iglesia Católica en su normativa dice que nosotros obligamos a besar imágenes. Y ahora hay otra respuesta que nosotros tendríamos que hacerle también al mismo Plagieco. ¿Acaso las escrituras no son imágenes gráficas? Que se eduque un poquito y pues bueno, las imágenes son las escrituras. O sea, las escrituras que se escriben son imágenes visibles. Es un medio de comunicación del mismo Evangelio y esto te enseña el concilio de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Lo voy a mostrar en pantallas y para pues darle el pacatazo tremendo a todos los protestantes que dicen que nosotros hacemos la tría con la veneración de imágenes es total y completamente falso. Y cuando mencionan por ejemplo el concilio, cuando dicen nosotros adoramos las imágenes de la Virgen María y de los santos, la palabra ahí puesta es proskinesis, que significa dar culto de honor, dar culto de respeto simplemente, y después no leen la siguiente frase, porque la siguiente frase dice adoremos las imágenes como adoramos a las sagradas escrituras, como veneramos a las sagradas escrituras. A las sagradas escrituras tú no le vas a rendir culto de la tría, es más, el mismo protestante la respeta o no, no sé, la verdad es que yo no creo que el protestante respete las sagradas escrituras, sin embargo le vamos a dar esta misma respuesta con
evidencias. ¿Y qué te dice pues las evidencias? Ustedes están viendo ahí en pantallas las evidencias que yo estoy poniendo. Dice de esta manera: en veneración de los íconos o veneración de los mismos, ¿qué te digo? Las mismas imágenes. Estamos acá. Dice, proviene del Concilio de Nicea, año 787 después de Cristo, el cual en su traducción al latín dice de esta manera, del 600 al 300 define de esta misma manera. Requiae quasi, vamos a ver más abajo. Más abajo dice, nam Spiritus Sancti an esse novimus qui nimirum in ipsa inhabitat. Pero más abajo dice, ita venerabiles, dice, ac santas imagines, dice, proponendas tam qua de coleoribus et tesellis. Pero más abajo dice, o sea, en el 601 y 302, o sea, hablándote del numeral 601, te dice de esta manera: Quanto enim frequentius, dice, más abajo dice, adorationem tribuendam non tamen an veram letriam. ¿Qué te dice esto precisamente en la traducción al español? ¿Qué es lo que dice esta parte? Dice acá, y está en negrita, dice, para darles el pacatazo tremendo a los mismos protestantes que simplemente acusan y no saben ni un pimiento de lo que nosotros enseñamos. Jamás nosotros vamos a ser idólatras, porque no le damos la latría a las imágenes ni a los íconos. Y esto es ¿qué es lo que te dice el concilio? Y esto precisamente te aclara el concilio. ¿Qué concilio? Acá arriba ya lo he determinado. Es el concilio de Nicea, año 787, que te dice y te aclara esto precisamente. Dice de esta manera: porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales, y atributarles, escuchen, y atributarles el saludo y adoración de honor, no adoración de latría. Y esto te lo va a decir, no ciertamente latría verdadera. Ahí está, adoración de honor se les da a las imágenes, pero no se les da adoración de latría. O sea, la palabra adoración es polisémica. ¿Qué significa? Que significa latría, que significa veneración, que significa respeto, que significa inclinarse, que significa todas esas mismas cosas. Pero el concilio utiliza adoración, la palabra adoración, ¿en qué sentido? ¿Con qué significado? Pues el concilio pone aquí, adoremos las imágenes con el significado de honor simplemente, de veneración. O sea, a las imágenes se les da la adoración de veneración, no ciertamente de la latría verdadera. Escuchen, no ciertamente de la latría verdadera, te lo pone en el año 787 la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y te dice que según nuestra fe, escucha, solo conviene a la naturaleza divina. O sea, solamente a Dios se le da la latría y no a las imágenes. A las imágenes la Iglesia Católica les da el culto de adoración, de veneración, no adoración en el sentido de latría. Y te lo pone en el concilio para que no haya estas mismas acusaciones y falsas acusaciones de estos protestantes total y completamente paupérrimos en sus argumentaciones. Es un hazmerreír del protestante. Su doctrina, sus acusaciones y sus mentiras son total y completamente refutadas en este mismo canal. Únanse al canal de Iglesia Católica, Apostólica y Romana en YouTube.